¿Qué va a pasar con eso? Porque adquirió la residencia. ¿En qué cambió? Y que antes, cuando era ciudadano italiano y no tenía la residencia, es decir, del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de enero del 2021, porque hasta ahí sigue siendo residente del exterior, tributa por las ganancias de fuente argentina. En cambio, a partir del 1 de febrero del 2021, cuando surte efecto el tema de la residencia permanente para este ciudadano, a partir del 1 de febrero es residente del país. Y entonces, a partir de ese momento, va a tributar por las ganancias que tiene en el país más las que tiene en el exterior. ¿Se comprendió el punto? Bueno. Vamos a seguir, a ver. Este es el caso que acá, por ejemplo, ven, los primeros, todo es igual, pero cuando se va a pasar la fiesta se va de noviembre, entonces son 49 días. Entonces acá, como estuvo afuera del país más de 90 días, entonces eso interrumpe el plazo y por lo tanto vuelve a correr de cero al momento que regresa. ¿Está bien? En este caso sería 28 de diciembre de 2020. Ahí de nuevo tengo que contar 12 meses y después hacer el análisis que hacíamos nosotros. El inciso B también, el último párrafo, dice que si bien la persona humana del exterior cumple el periodo de 12 meses, puede ocurrir que la permanencia del país se vería consolidada, pero él no tiene intenciones de residir en el mismo. Eso está explicado en el artículo 116, inciso B, ¿no? Es decir, que obtiene la residencia en el país esta persona del exterior, pero no tiene intención de permanencia habitual. Entonces, en ese caso, ¿qué tiene que hacer? Bueno, yo lo puse con otro colorcito, tiene que acreditar cuáles son las razones que motivaron ese plazo de permanencia en el país y las razones por las cuales no tiene la intención de tener la permanencia habitual. Esa acreditación de las causas que implican o que no implican tener una intención de permanencia habitual, se puede hacer por única vez, y esta información se la tiene que presentar a la FIP, ¿no? En el caso de que las personas humanas de nacionalidad extranjera quedarse, que no tiene intención de tener la residencia permanente y excediera el plazo por el cual pidió, se va a considerar residente, ¿no? Y en ese caso tiene que ingresar el impuesto tanto por las ganancias de fuente extranjera como las de fuente argentina. Pasaría a ser residente. Pero lo que hicimos acá es todo este inciso B, analizarlo, con el decreto reglamentario y con la norma. Fíjense que acá, en el caso de la persona extranjera, decíamos que haya tenido su residencia permanente en el país, o sea que decide quedarse y consigue por las normas migratorias la residencia en Argentina, o la otra situación que se puede dar es que no solicitó la residencia permanente, pero ha permanecido por más de 12 meses en el país, con las autorizaciones temporarias que no excedieron los 90 días, de acuerdo a lo que marca la reglamentación y la ley, para no
interrumpir ese plazo. Entonces, esas son las dos condiciones que una persona humana extranjera puede llegar a ser residente. Esto también lo van a ver detallado en el práctico, lo van a ver bien. Bueno, el artículo 116 también dice quiénes son residentes, las sucesiones indivisas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior nosotros habíamos dicho que se consideraban, digamos, esto una persona, que la persona humana, digamos, cuando fallece, un contribuyente cuando fallece, aparece desde el día siguiente del fallecimiento hasta la declaratoria de herederos o que se considera válido el testamento, una figura que es la sucesión indivisa, donde va a declarar los ingresos que se hubieran devengado o que se hubieran seguido percibiendo en concepto de, suponete, honorarios que facturó el contribuyente, que tenía rentas de cuarta, facturó, ¿no? Se murió el 31 de marzo, facturó honorarios hasta ahí, de los cuales había cobrado el 60%, el 40% restante, cuando lo va percibiendo en abril, mayo, junio, bueno, ahí le corresponde declarar esa renta a la sucesión indivisa. ¿Hasta qué momento? Hasta que se produzca la declaratoria de herederos. Otro caso puede ser alquiler de un inmueble, el inmueble da una renta, 20.000 pesos por mes, bueno, hasta enero, febrero, marzo declara el contribuyente su declaración jurada y después del fallecimiento, desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre, que es la fecha de cierre del ejercicio, suponiendo que a esa fecha no se declaró válido el testamento, hubo la declaratoria de herederos, bueno, la sucesión indivisa va a ser la que declare todos los alquileres devengados que se produjeron desde abril a diciembre. Así figura. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma respecto a la residencia? Esto está en el artículo 116, inciso C. Lo que va a plantear es que en el caso de que el residente, digamos, que viviera, en el caso de que el contribuyente fuera residente en el país, cuando fallece, la sucesión indivisa adopta la misma residencia que tenía el contribuyente. Es decir, supongamos que José Pérez es contador, nacionalidad argentina, y fallece el 14 de julio del 2020. Bueno, como José Pérez es residente en el país, cuando fallece, al día siguiente, el 15 de julio del 2020, la sucesión indivisa pasa a ser también residente, porque toma la residencia del contribuyente fallecido. Después, ¿qué más van a ser residentes? Bueno, los que están en el artículo 73 de la ley. Los que están en el artículo 73 de la ley son las sociedades anónimas, SAS, SAUS, SRL, bueno, todas las que ustedes ya saben. Después también son, en el artículo 116, inciso B, habla de que se consideran también residentes las sociedades o empresas o explotaciones unipersonales que están constituidas en el país, de acuerdo al artículo 53, inciso D, que es, el artículo 53 era la renta de tercera categoría, inciso D, las empresas unipersonales. Bueno. También van a ser residentes los fideicomisos regidos por la ley 24441 y los fondos comunes de inversión regidos por la ley 24083, ¿no? Esto en el caso de los fondos comunes de inversión, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tienen las sociedades gerentes y en el caso de los fideicomisos, las obligaciones impuestas al fiduciario. Acá también señala el último párrafo del artículo 116 que también son residentes los sujetos que están comprendidos en el inciso B del artículo 73. ¿Quiénes serán estos los establecimientos permanentes? Acá yo les dejo para que tengan un dictamen viejo de la DAL. La DAL es la Dirección de Asesoría Legal, se fue llamando de distintas formas, ¿no? Pero es una asesoría, siempre la FIP ha tenido dos, una asesoría legal y otra asesoría técnica, y hay un montón de dictámenes. Es decir, al cúmulo de conocimiento que ustedes tienen que tener de leyes, decretos,
resoluciones generales, circulares, dictámenes, jurisprudencia, bueno, todo eso es lo que doctrina, todo eso es lo que hace que nosotros tenemos, son herramientas que nosotros tenemos para poder ejercer la profesión o poder interpretar casos y hechos, ¿no? Bueno, en este pronunciamiento define lo que es un establecimiento, la organización en forma de empresa y cuándo es estable. Vamos al otro artículo. Acá decíamos, bueno, el artículo 116 hablaba de qué es lo que considera la ley residente. En el 117 lo que vamos a ver es cuando se pierde la condición de residente. Y acá tenemos dos opciones. Una es cuando tenemos que la persona adquiere la condición en un estado extranjero, o sea, cuando un residente del país pierde la condición de residente. Bueno, cuando adquiere la condición de residente de un estado extranjero, o cuando no adquiere la residencia extranjera, pero permanece en el exterior por un periodo mayor a 12 meses. Y en este caso, las presencias temporales en el país, en forma continua o alternada, que no excedan los 90 días, no van a interrumpir la permanencia continuada en el exterior. Es decir, es como el caso contrario a lo que habíamos visto hoy. En el 116 decíamos, somos residentes, un italiano quiere tener una persona extranjera quiere tener la residencia en el país, bueno, tiene dos cosas. O lo hace a través de las normas migratorias, o la otra fórmula es que, no haciendo eso, permanezca en el país por más de 12 meses. Si tiene salidas del país y esas salidas no superan los 90 días, bueno, esas salidas no van a interrumpir el plazo de 12 meses. Y a partir de entonces, del primer día hábil del mes subsiguiente, ahí va a ser residente en el país. En este caso es distinto. Estas son personas que son residentes en el país, pero que han perdido la residencia en el país. Y esto se puede dar también por dos circunstancias. Que haya adquirido la residencia de acuerdo a las normas migratorias en un país del exterior, o que no habiendo solicitado eso, pero habiendo permanecido en el extranjero por más de 12 meses, entonces adquiere la residencia, pierde la residencia a partir del primer día del mes subsiguiente de aquellos 12 meses. Y en el caso de que hubiera regresado al país, esas presencias o entradas temporales o temporarias al país no suspenden el plazo de 12 meses si esas entradas no son mayores a 90 días. ¿Me pudieron seguir todos o se duermen con esto? ¿Van bien o no? A ver, todos, no le veo las caras, che, es una cosa de loco. Profe, una pregunta, sí. Con todo esto de obtener residencia y perderla, ¿puede ser que no tengas residencia fiscal en ningún lado entonces? No, eso no puede, porque también en la norma establece que cuando hay doble residencia hay toda una escala lo vamos a ver ahora, que termina siendo que en el caso que vos tengas una residencia, precisamente para evitar eso, está buenísima la pregunta, precisamente para evitar eso, hay un artículo 122 que establece, en el caso de doble residencia, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Entonces, primero dice, bueno, ¿dónde está la vivienda del contribuyente? Si la vivienda está es del país y está afuera. Suponete que tiene vivienda permanente en los dos lugares. Bueno, los centros vitales no lo puede determinar porque los tienen los dos lugares. ¿Cuánto tiempo permaneció en el exterior y en Argentina? ¿Tienen iguales? Bueno, define la nacionalidad. ¿Son nacional argentina? ¿Son residente argentino? Entonces hay como una escala para evitar eso, que uno agarra y saque varias residencias y no es nada. Ya la pensaron, así que eso ya está. Bueno, vamos a ver esto más simple. Acá ven esto lo mismo. ¿Cuándo pierdo la residencia? Persona de existencia visible en la ciudad argentina. Cuando obtengo la residencia de extranjero o permanezca en forma continuada en el exterior durante 12 meses. Estos son los artículos que tienen que leer respecto a este tema. Y
En este caso, por ejemplo, un argentino que se va a vivir al Uruguay, que ahora está de moda, que se quiere ir al Uruguay. Bueno, el tipo se va el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre. Pasaron 12 meses, entonces, ¿cuándo surte efecto, digamos, la pérdida de residencia? Bueno, a partir del primer día del mes subsiguiente, aquel que transcurrieron los 12 meses. O sea, el mes siguiente es enero, el primer día del mes subsiguiente es el 1 de febrero de 2021. Entonces puede pasar que yo tenga que liquidar el impuesto de un ejercicio anterior como residente, porque estuve 12 meses, me fui del país y ahí me quedé 2 años y quise quedarme como residente, pero el primer año yo tengo que liquidar en el país de fuente extranjera y nacional. Exactamente. Eso es para... ¿Por qué surte esto? Es decir, está bien eso. Porque suponete que vos agarraste... Vamos a ver, va a haber un práctico, no me adelanto. Hay un práctico para terminar de explicar esto, que el efecto práctico de qué pasa cuando pierde la residencia. ¿Está bien? Déjame avanzar por lo menos como para darles el pantallazo, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar a ver todo lo que pretendemos. Entonces este es el ejemplo, ¿no? Es decir, es lo mismo, pero un argentino que se va al extranjero, está 12 meses en el extranjero, no vuelve al país, a partir de los 12 meses, cuento el mes siguiente, y el primer día del mes subsiguiente, ahí surte efecto la pérdida de la residencia. Entonces fíjate acá que en el 2021 va a tener como residente, va a tributar el mes de enero. ¿Y qué va a tributar acá? Por la ganancia de Argentina más la del extranjero. Ahora, el 1 de febrero perdió la residencia. Entonces, de febrero a diciembre, porque el año fiscal es el año calendario, arranca el 1 de enero cada año y termina el 31 de diciembre cada año. En este caso sería 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. En enero va a declarar por las fuentes argentina y extranjera, porque acá era residente. A partir del 1 de febrero, cuando surte efecto la pérdida de residencia, acá solamente por las ganancias de fuente argentina. Y eso lo vamos a ver en un práctico. Bueno, acá el análisis es lo mismo, yo no se lo digo, pero está relacionado. Yo esto se lo voy a subir para que ustedes lo puedan estudiar y mirar mejor, pero es lo mismo que habíamos visto con el caso de las ausencias temporarias, las presencias temporarias. O sea, un residente argentino que se va a vivir al exterior y regresa 3 veces al país en el año, ¿no? Entonces viene por un tema laboral, vacacional o para pasar las fiestas. Y en esto, con los mismos datos, tenemos que, al no superar los 90 días, esas presencias en el país no interrumpen la permanencia de la persona humana residente, del ciudadano argentino, no interrumpe los 12 meses de su estadía en el exterior, porque los ingresos a Argentina fueron menores a 90 días. Acá están los artículos que ustedes tienen que leer y donde aparece relacionado. Y acá el caso contrario, en este caso también superó los 90 días, entonces ahí vuelve a contar desde el 28 de diciembre del 2020. El día siguiente vuelve a contar del 28 de diciembre del 2020 al 28 de diciembre del 2021, que pasaron los 12 meses. Bueno, a partir de ahí, mes siguiente y primer día del mes subsiguiente para determinar el concepto de residencia. Después, el artículo 118 dice que los representantes oficiales de Estado Nacional con permanencia continua en el exterior, bueno, funcionarios que están con una permanencia continua en el exterior, si superan el plazo de 12 meses y son representantes oficiales, bueno, estos no pierden la condición de residente en el país, es decir, un embajador, un cónsul, cualquier otro funcionario que esté trabajando en el exterior, representando al Estado Nacional, ahí no va a perder la residencia por más que transcurra más de 12 meses. Esto se lo dejo, es la acreditación ante la FIT de la pérdida de la condición de residencia. Bueno,
Si están en el exterior, eso tienen que hacerlo ante el consulado argentino. Si la pérdida se produce cuando están en el país, esa circunstancia la tienen que comunicar a la AFIP, pero bueno, son temas que aparecen en la ley. Sí. Profe, si el embajador fallece allá, sí. ¿esa sucesión indivisa hace parte de allá o de acá? De acá, porque él nunca perdió la condición de residente. Ahí está, listo. Él no perdió la condición de residente. Bueno, y acá vamos a ver esta parte, por qué es importante decir, cuando uno se produce la pérdida de la condición de residente en una persona, porque a partir de ese momento es que va a tributar conforme a, si va solamente por ganancia de fuente argentina, y si corresponde aplicar lo del título quinto de la ley, que era el régimen que está previsto para los beneficiarios del exterior. Creo que acá hay un ejemplo, yo se lo voy a dejar, pero vamos a verlo rápido. Es un caso práctico que creo que está replicado en la práctica. Dice, supongamos que un ciudadano argentino de profesión tenista decide radicarse en España el 1 de junio del 2020 y que obtiene la residencia permanente en España el 30 de agosto del 2020. Durante el ejercicio 2020, obtiene los siguientes ingresos. Dicta clase de tenis, percibiendo entre enero y marzo 30.000 pesos. Gana un circuito internacional de tenis, percibe 200.000 pesos en 8 mensualidades, desde mayo a diciembre. Estos importes fueron percibidos el día 10 de cada mes. Cobra un premio de 50.000 el 2 de octubre del 2020 en Australia y tiene alquileres de 2.000 por mes de enero a diciembre por un inmueble ubicado en Cava. Entonces, acá, este ciudadano argentino se va a España el 1 de junio del 2020, pero el 30 de agosto obtiene la residencia. Esto por cuestiones migratorias, es decir, acá no es que tenía que ver los plazos ni nada, acá consigue la ciudadanía el 30 de agosto del 2020. Entonces, acá lo que tengo que hacer es, el mes siguiente es septiembre, el primer día del mes subsiguiente es el 1 de octubre del 2020. Ahí es donde pierde la residencia. Esto está en el artículo 120, dice: las personas humanas que hubieran perdido la condición de residente revistarán desde el día en que cause efecto esa pérdida el carácter de beneficiario del exterior. Es decir, desde acá, al perder la residencia, pasa a ser beneficiario del exterior. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Ustedes, yo les dije que el año fiscal para las personas humanas arranca el 1 de enero, en este caso del 2020, y termina el 31 de diciembre del 2020. Es el año fiscal, es el año calendario. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Y vamos a tener que de enero a septiembre, acá es cuando tiene la residencia española, el mes siguiente sigue siendo residente en el país, pero en octubre pierde la residencia. Entonces, de enero a septiembre va a ser residente y va a obtener ganancias de fuente argentina y fuente extranjera. Entonces, esas ganancias va a tener que tributar impuestos. En cambio, sí. ¿Por qué entre el 30 del 8 y vos dijiste, no veo la pantalla, pero esos 2 meses que dijiste, es residente argentino todavía, por más que ya perdió la residencia? Claro, porque ¿cuándo surte efecto la pérdida de residencia? A partir del primer día del mes subsiguiente. Entonces, si él perdió la residencia el 30 de agosto, el mes siguiente es septiembre, entonces el primer día de octubre, ahí es donde empieza a ser residente en el exterior. ¿Entendés? Y como el año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre, todo este tramo hasta acá, va a actuar como residente en el país, que va a ser residente del país, tributa por ganancia de fuente argentina más fuente extranjera. Y de octubre, noviembre y diciembre solamente por las ganancias de fuente argentina. ¿Está bien? Entonces, analizado el caso nosotros vamos a tener que dicta clase de tenis un club argentino percibiendo entre enero y marzo 30.000. Bueno, todos estos 30.000 son ganancias de fuente argentina, porque en esos 3 meses a principio del año seguía siendo residente en el país.
Después dice, para ganar un premio en el circuito internacional de tenis, percibió 200.000 en el exterior en 8 cuotas, ¿no? Acá está mal porque este era un ejemplo viejo, hay que corregirlo. Entonces, 200.000 dividido 8 por 5 meses. ¿Y 5 meses por qué? Porque es mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En estos 5 meses, este percibió 125.000, que son ganancias de fuente extranjera, lo percibió en el exterior. Y en octubre, noviembre y diciembre hay 3 meses. Ahí, como no es residente, esta ganancia de fuente extranjera no está alcanzada en el impuesto. En cambio, estos 125.000, como hasta el 1 de octubre de 2020 era residente argentino, tributa por la ganancia argentina más la ganancia extranjera. Estos 125.000 de ganancia de fuente extranjera tienen que estar dentro de su declaración jurada. Lo que percibió en el mes de octubre, noviembre y diciembre, como ya no era más residente en el país y los residentes del exterior solamente tributan por la ganancia de fuente argentina, esto, al ser una ganancia de fuente extranjera, no entra dentro de la declaración jurada de ganancia de este contribuyente. Por eso es importante. Después tenemos acá que también cobra un premio de 50.000 en Australia. Bueno, también esto que es una ganancia de fuente extranjera, lo cobra el 2 de octubre del 2018. Como también es beneficiario del exterior, no tiene que tributar por esta ganancia, solamente por la ganancia de fuente argentina a partir del 1 de octubre del 2020. Y con respecto a los alquileres, que alquiló durante todo el año, bueno, vamos a tener que de enero a septiembre, eso es ganancia de fuente argentina, y va a tributar por eso el impuesto a la ganancia, ¿no? Al ser residente, hasta esa fecha, tributa los 18.000 pesos. Y los últimos 3 meses, la suma me da 6.000, al ser beneficiario del exterior, va a tributar conforme al título 5º de la ley y el artículo 102 del inciso F. ¿Está bien? Entonces, como residente, acá tiene separado, tiene todas estas ganancias para declarar, y como no residente, esta ganancia para declarar en el impuesto en el año 2020. Esto después se lo corrijo yo porque dejé las cosas viejas. Por último, el tema de la doble residencia. Esa doble residencia se puede dar porque obtuvo la residencia permanente en un estado extranjero o cumplió los plazos previstos de permanencia en el exterior. Esos serían los 2 casos que puede haber. Y esto se puede revertir, es decir, si la persona continúa viviendo de hecho en nuestro país o ingresa al país con la intención de permanecer. En esos casos se lo va a considerar como residente. Bueno, ¿cómo se aplica este régimen? Que era lo que me preguntaba uno de ustedes. Para determinar si un sujeto está encuadrado como residente de nuestro país, la ley establece una graduación de hechos económicos y sociales que van a vincular al contribuyente con el territorio nacional. El primero, este 122, tiene 4 incisos. El primero tiene que ver con la vivienda permanente, después con los centros vitales, la cantidad de días y la nacionalidad argentina. Su vivienda permanente, bueno, acá hay una resolución muy vieja que define qué es lo que se considera vivienda permanente. Es el recinto apto para morada, lo que hace al definir, pero hay otra mejor todavía. Bueno, ya lo voy a encontrar. Bueno, entonces, si mantiene la vivienda permanente, la vivienda permanente es el domicilio real, digamos, donde vive el contribuyente y su familia. Esta
En el supuesto de que mantenga vivienda permanente en el país y en el exterior, es decir, que tenga una vivienda permanente en Argentina y en el país del exterior que le dio la residencia permanente, hay que ver a los efectos tributarios para saber si es residente o no, cuáles son los centros de intereses vitales. ¿Cuáles son esos intereses vitales? Bueno, el lugar en el territorio donde la persona tiene sus relaciones personales y económicas más estrechas. En ese caso se da preeminencia a las relaciones personales. Las relaciones estrechas o las relaciones personales más estrechas suelen ser las familiares. Son principios que se aplican. En el caso de que no se pueda determinar, digamos, cuál es el centro de intereses vitales que tiene este contribuyente, se toma el plazo del tiempo que tiene el contribuyente, tanto en el extranjero como en el país. Ahora, si no puedo determinar, digamos, o la cantidad de días hay igual tiempo repartido entre Argentina y el Estado extranjero, entonces se va a considerar la nacionalidad. Si la nacionalidad es argentina, entonces va a ser residente en la Argentina. Esto era para evitar eso de que planteaba hoy uno de ustedes, Franco creo que era, que decía, bueno, pues si yo hago todo esto y puedo llegar a tener de que tenga no sea residente en ningún lugar, digamos, es decir, bueno, acá está determinado. Primero es la vivienda, la morada, donde el contribuyente vive con su familia, el domicilio real, primer hecho. Si tiene la vivienda en Argentina y no tiene vivienda en el exterior, va a ser residente argentina, es decir, va a prevalecer la residencia en Argentina respecto a la residencia española, si hubiera tenido las dos. Después de eso, vamos a los centros vitales. Los centros vitales, donde los principales negocios que realiza, donde están sus familiares, y se da preeminencia a el lugar donde están los familiares. Si eso tampoco se puede determinar, porque están iguales, bueno, la cantidad de días que vivió en ese año, tanto en Argentina como en España. Y si eso tampoco se puede determinar, bueno, la nacionalidad. Si tiene nacionalidad argentina, es residente argentino. ¿Está bien? Bueno, nada, con esto lo que tenemos que hacer es, bueno, tratamos de definir algo que parecía, digamos, una palabrita, residente, pero ese concepto de residencia es fundamental para saber esto que nosotros planteamos, es decir, si es residente, tributa por las ganancias que tiene en el país, más el exterior, la ganancia fuente argentina, fuente extranjera, y si es residente del exterior, solamente por las ganancias de fuente argentina. Yo les dije, respecto a la fuente, en la ley van a convivir los dos momentos de vinculación, uno que tiene que ver con el territorio, cuando hablo de fuente argentina, o sea, las ganancias que se obtienen en la Argentina, y otro que tiene que ver con el concepto de residencia, es decir, si yo soy residente, tributo por la ganancia de fuente argentina y de fuente extranjera, y si soy no residente, solamente por las ganancias de fuente argentina. Bien. Vamos a ver entonces ahora, ¿alguna duda? Puede haber muchas dudas. Yo con esto les invito a otra cosa, porque yo le voy a decir a Marcelo que realmente ustedes traten de practicar, digamos, y hacer los ejemplos, porque con este material y con lo que está en la guía y las soluciones van a poder tranquilamente terminar de entender el tema de la residencia. Entonces, como tenemos que avanzar mucho, porque ya la otra clase no tenemos, creo que hay la clase de exámenes, de la semana de examen no se dan clases, bueno, tenemos que avanzar mucho con la guía y con las cosas como para llegar a tratar de dar la mayor cantidad de temas posible al primer parcial y no sea tan grande los temas que tengamos que ver en el segundo parcial. Lo ideal sería llegar, ya les digo, a liquidar el impuesto para una persona humana, pero la verdad que lo veo difícil, ¿no? Pero bueno, no sé, veremos. Solo una cosa.
¿El material lo está subiendo a la comisión 4 o a la comisión 1? Porque a nosotros, la clase pasada, no subiste el PowerPoint, por ejemplo. Pero creo que está en la cátedra. Creo que está Está dentro el del material de la PowerPoint. cátedra. Está el PowerPoint de la clase pasada. Sí, yo también lo pude bajar. Claro, Con comisión 06. Sí. A ver. Sí, no sé cómo lo pusieron, pero... Profe, Sí. no, yo disculpe que me conecté tarde, pero estaba mal el ID en el A24 y estuve esperando 15 minutos hasta que me di cuenta que decía comisión 3. Yo estoy en la comisión 6 de práctica y me metí por ahí, bueno, por eso entré tarde. La culpa es mía, porque yo me confundí también, yo no sabía si tenía que dar práctica, teoría, sabía que tenía que dar teoría, pero no sabía cuál era la comisión, entonces me metí en la mía de práctica y por eso ahí también, pues yo digo, ¿qué pasa? Se quedaron, viste, que es tarde, no sé, yo sabía que le había errado, seguro. Esperá que le contesta esto. Bueno, entonces, entonces yo le digo, esto definimos esto que era tan importante, saber qué es la residencia, cuando es residente un contribuyente, y nos va a servir esto también, tener bien el concepto, porque después se aplica para bienes personales. Bien, este mismo concepto de residente, acá son con las ganancias, que es el objeto, imagínense, con los bienes personales, con los bienes que el residente tiene en el país y en el exterior, y los bienes que el residente, beneficiario del residente del exterior, tiene solamente en la Argentina. Pero se usa esta misma definición. Bueno, vamos a ver entonces, yo le decía, vamos a ver un poco, vamos a entrar a ver el tema de fuente también. ¿A dónde está esto? A ver. Acá, a ver acá. ¿Ahí lo están viendo esto? Sí. ¿Sí? Sí, se lo veo. Bien. Bueno. No, esto que ven acá es un esquemita de liquidación, pero no, esto no es de Murillo. Vamos a ver, vamos a empezar acá. Entonces, acá lo mismo que habíamos visto desde el principio, residentes del país tributan sobre la totalidad de las ganancias obtenidas en el país y en el exterior. Y acá está como tema que pueden computar como pago a cuenta las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos sobre actividades en el extranjero hasta el límite del incremento de la obligación fiscal por incorporar esa ganancia del exterior. Y los no residentes tributan solamente por las ganancias de fuente argentina y conforme a lo que establece el título quinto. Vamos a ver esto de impuestos análogos, es decir, en principio se entiende el concepto, vamos a ver un ejemplo después, pero se entiende el concepto. Es decir, yo soy residente del país, entonces tengo que computar las ganancias que tengo en el exterior y esas ganancias incluirlas dentro de mi declaración jurada, es decir, porque voy a pagar impuestos. Ahora, el impuesto que me cobran en el exterior, un impuesto análogo, un impuesto a las ganancias que efectivamente aboné, ese impuesto yo lo puedo tomar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que dice la ley? Que lo puedo computar, pero tengo un límite, y ese límite va a estar dado por el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado esa ganancia del exterior. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver ahora en un ejemplo. Acá. Supongamos que tenemos ganancias de cuarta de fuente argentina, 100.000 pesos, que el impuesto a las ganancias es 30.000, ¿no? Estos son números así, tirados aleatorios, no es que surgen de ningún cálculo, de ninguna forma. Bueno, entonces yo tenía ganancia de cuarta categoría, el impuesto a las ganancias en Argentina, de esa renta de cuarta, son 30.000 pesos. Y después tengo ganancia de fuente extranjera, que son 200.000 pesos, y pagué 90.000 de el impuesto a las ganancias de Chile.
Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo, en principio, como soy residente en el país, tengo que sumar las ganancias de fuente argentina más las ganancias de fuente extranjera. Entonces, ganancias de fuente argentina son 100.000, ganancias de fuente extranjera 200.000. Total de ganancias 300.000, impuesto a la ganancia 90.000. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo? El impuesto a la ganancia, como residente en el país, por la ganancia de fuente argentina y extranjera, es 90.000. Y yo tenía que el impuesto a las ganancias de fuente argentina solamente eran 30.000. ¿Está bien? Entonces, al impuesto total que me da por incorporar la ganancia del exterior, le resto el impuesto que me daba sin incorporar esa ganancia del exterior y tengo un excedente de 60.000. Bien. Como el impuesto a las ganancias es 90.000, tanto el de fuente argentina como fuente extranjera, le resto el pago a cuenta. ¿Que el pago a cuenta cuál es? No me voy a tomar los 90.000, porque yo tengo el límite de hasta el incremento de la obligación fiscal por incorporar esa ganancia. Entonces solamente me puedo tomar el excedente, los 60.000. El saldo a ingresar son los 30.000. ¿Y esto por qué pasa así? Porque si yo me pudiera tomar los 90.000, yo lo que hago es afectar base imponible o base de impuestos de Argentina, lo estoy pasando a otro fisco. Entonces, me dice, sí, tomate el impuesto que abonaste en otro fisco, pero hasta el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado esa ganancia del exterior. Entonces, el incremento de la obligación fiscal por incorporar la ganancia del exterior son 60.000. Yo tenía 30, ahora tengo que pagar 90, 60.000, se me incrementó el impuesto en esto. ¿Cuánto me puedo tomar? Y 60.000. ¿Por qué? Porque el impuesto fue 90, el abonado en el exterior. Entonces, el saldo a ingresar sigue siendo los 30.000. Si yo acá hubiera tenido un importe, digamos, menor, bueno, un importe mayor, digamos, hubiera tenido siempre un importe menor. Supóngase que el ejemplo hubiera sido distinto, hubiera sido que solamente hubiera tenido 10.000, bueno, esos 10.000 me podría tomar el 100%, no habría excedente, si las condiciones serían las mismas que están acá. No sé si lo llegaron a ver eso o qué. Es decir, fíjense que lo que está haciendo siempre es pagar el impuesto sobre la fuente argentina. Como el impuesto que abonó el exterior le sirve para cubrir lo que debería pagar en Argentina, bueno, toma hasta ahí. Si pagó de más, forma parte de su costo. Si pagó de menos, pagará la diferencia, digamos. Es decir, tendrá que pagar impuestos en la Argentina por esa ganancia del exterior. Pero bueno, eso es lo que se refiere cuando habla de incremento de la obligación fiscal tomado como límite, por incorporar esa ganancia del exterior. Otro caso, a ver, lo otro que teníamos, que veíamos ahí, que aparecía también. Bueno, acá son estos artículos, hay un capítulo que está dentro en los artículos 165 a 176 que habla de los casos de pago a cuenta. Bueno, yo se los dejo acá, pero ustedes tienen para leerlo. Y otra cosa que es importante, que nosotros decíamos, ¿se acuerdan que en el artículo primero, cuando veníamos acá, decíamos los no residentes? Esto estaba en el último párrafo, decía, los no residentes tributan exclusivamente por las ganancias de fuente argentina conforme a lo previsto en el título quinto. ¿Y qué decíamos con esto? Que lo que pasaba era que no tenía que el beneficiario del exterior inscribirse en la FIP, sacar su quit, presentar la declaración jurada, sino que quien contrataba a esa persona del exterior
cuando le pagaba, le hacía una retención que tenía el carácter de pago único y definitivo. Esa retención es del 35%, y lo que va a variar es los conceptos de presunción de ganancia fuente argentina. Pero vamos a dar un ejemplo para entender el ejemplo. Nosotros, por ejemplo, supongamos que un beneficiario del exterior tiene una ganancia de primera categoría de 100.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Que el 60% de esos 100.000 pesos se consideran ganancia de fuente argentina. Y va a ser sobre esos 60.000 pesos que voy a aplicar la retención de 0,35. 0,35 por 60.000 son 21.000. Entonces, a este beneficiario del exterior que tiene un inmueble que está ubicado en el país, como beneficiario del exterior tributa por las ganancias que tiene y que son de fuente argentina, le voy a transferir al exterior 79.000 pesos y le voy a dar un comprobante de la retención del impuesto a las ganancias por 21.000. Con estos 21.000, él cumple ya con sus obligaciones en la Argentina y por eso se considera de pago único y definitivo, ¿no? Es decir, en el caso de que fuera un artista, en lugar de 60, la ley presume 70% como ganancia de fuente argentina, lo mismo un honorario o sueldos en Argentina, que perciba beneficiario del exterior, y el mismo mecanismo. Todo esto se ingresa a través del SICORE, que es el sistema de retenciones, por lo cual es un sistema en el cual los contribuyentes ingresan todas las retenciones practicadas y, y el que contrata, el que alquiló, el inquilino, es el que tendría que actuar como agente de retención en este caso. O la inmobiliaria también. Bueno, a ver, con respecto a esto, vamos a ver acá. ¿Alguna duda respecto al beneficiario del exterior? Eso es así, cuando nosotros decíamos título quinto, beneficiario del exterior, es así. Es decir, cuando se paga, va a haber, nosotros vamos a tener que ir al artículo 104 para ver el concepto de lo que estoy pagando, cuál es la presunción de ganancia neta de fuente argentina. Y a eso, cuando yo al importe que fue contratado, un artista, 1.000.000 de pesos, y el importe me fijo y dice 70%, bueno, el 70% de ese 1.000.000 de pesos, o sea, 700.000 pesos, es ganancia neta de fuente argentina. Y a ese importe le aplico la alícuota del 35%. Y lo que me da tiene el carácter de pago único y definitivo, y el que le pagó tiene que ingresarlo a la AFIP a través del SICORE, que es el régimen de retenciones que tiene previsto la AFIP. Bueno. Ahora vamos a ir al artículo 5, vamos a ir a ver el criterio general de fuente. Nosotros vamos a tener acá que vamos a tener que considerar, digamos, el artículo 5 habla del criterio general de fuente argentina, digamos, cuando las ganancias son de fuente argentina, eso lo tenemos en el artículo 5, y hay que estudiarlo con el decreto reglamentario, con lo que dice el artículo 10. El artículo 10 del reglamentario, ahora lo vamos a ver. Y después, del 6 al 22, aparecen todas las situaciones especiales o casos especiales de fuente argentina. Es decir, tenemos un principio general y tenemos casos especiales. Nosotros en la práctica también vamos a tener estas dos situaciones como para dilucidar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver qué se considera ganancia de fuente argentina. Entonces, vamos a tener que, dice en general y sin perjuicio de disposiciones especiales de los artículos que siguen, se consideran ganancia de fuente argentina. Aquellas que provienen de bienes situados, colocados, utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios,
o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta ni la nacionalidad, ni el domicilio o residencia del titular, o las partes que intervienen en la operación y el lugar de celebración de los contratos. Esto es lo que define el artículo 5. Ahora bien, yo le decía que esto lo tenemos que relacionar con el artículo 10 del decreto reglamentario. Entonces, vamos a ver qué dice el decreto reglamentario. El decreto reglamentario arranca y señala o empieza a decir que se consideran ganancias de fuente argentina y tiene 4 incisos, A, B, C y D. Ahora, yo digo, lo relacionamos con el decreto reglamentario. Fíjense que dice, aquellas que provienen de bienes situados, colocados, utilizados económicamente, se está refiriendo a lo que establece el artículo 10 del decreto reglamentario en el inciso A. ¿Y de qué habla esto? De los alquileres y arrendamientos provenientes de inmuebles situados en el territorio de la República. Es decir, se consideran ganancias de fuente argentina los alquileres y arrendamientos de inmuebles situados en la República Argentina, como también cualquier otra especie de contraprestación a favor de terceros, o por la Constitución a favor de terceros, de derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, derechos reales sobre inmuebles situados en el país. Entonces, fíjense ustedes que acá está haciendo referencia a las rentas de primera categoría, que dijimos que eran las rentas del suelo, que la ganancia tiene que ver con bienes que están situados, colocados o utilizados económicamente en la República. Al ser ganancias de primera categoría, estamos hablando del alquiler de inmuebles, el establecimiento de cualquier contraprestación que se establezca por la Constitución a favor de terceros, derechos de usufructo, uso, habitación, derechos reales, etc. ¿Qué otra cosa también forma parte de esto que dice proveniente de bienes situados o colocados o utilizados económicamente en la República? El inciso B del decreto reglamentario va a hablar de que se consideran renta de segunda, ¿qué son las rentas de segunda categoría de fuente argentina? Y fíjense, intereses provenientes de depósitos bancarios que se realican en el país. Dividendos distribuidos por sociedades que están constituidas en el país. Alquiler de cosas muebles situadas o colocadas, situadas o utilizadas económicamente en el país. Las regalías producidas por cosas situadas o derechos utilizados económicamente en la República. Rentas vitalicias abonadas por entidades constituidas en el país. Resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos o contratos derivados cuando el riesgo asumido se encuentra localizado en la República. Es decir, que tanto este párrafo del artículo 5, que el párrafo 5 es, se consideran ganancias fuente argentina aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, en el inciso A del decreto reglamentario, artículo 10, y en el inciso B habla de las ganancias de fuente argentina de estos bienes. Y va a hacer la distinción, vamos a ver acá, que va a definir las rentas de primera categoría de fuente argentina y rentas de segunda categoría de fuente argentina. Con respecto acá que seguíamos leyendo, digamos, este artículo 5, decimos, bueno, de la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios. Bien, ¿de qué está hablando? Vamos al decreto reglamentario y en el punto C dice, se consideran ganancias de fuente argentina las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, mineras, forestales, extractivas y comerciales e industriales, o sea, todas las rentas de tercera categoría de fuente argentina que se realizan en el país, como así también las ganancias provenientes de sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución que se perciba por el desempeño de actividades personales o la prestación de servicios que se realicen dentro del territorio de la Argentina. ¿Esto qué son? Son rentas de cuarta categoría de fuente argentina. Y después dice, vamos acá al quinto, y también dice, o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma. Y acá, vamos acá, y dice toda otra ganancia no contemplada en los incisos anteriores que haya sido generada por bienes inmateriales, materiales, por derechos situados o colocados o utilizados económicamente en el país, y que tengan su origen en hechos o actividades de cualquier índole producidos o desarrollados en Argentina.
Estos son el resto de las ganancias que se generan por bienes o actividades realizadas en el país. Un ejemplo puede ser el interés accionario en una cooperativa, pero bueno, básicamente lo que importa acá son los artículos A, B y C del decreto reglamentario vinculado con el artículo 5. Una cosa que es importante, que también, porque este concepto se utiliza muchas veces también para definir casos controvertidos, es que se van a considerar ganancias de fuente argentina aquellas que están garantizadas con créditos que están garantizados con derechos reales sobre inmuebles que están ubicados en el exterior. Pero cuando esos capitales sean utilizados o utilizados económicamente en el país, se van a considerar de fuente argentina. Es decir, créditos garantizados con derechos reales, una hipoteca, por ejemplo, que están garantizados a través de bienes que están situados en el exterior, si el importe de esos capitales se aplica en la República Argentina, entonces son ganancias de fuente argentina. Bueno. ¿Alguna duda? Bueno, vamos avanzando. Después, yo quería, a ver, para esto les queda, nos queda, es imposible avanzar con todos los temas, pero yo les pediría, así como está esto definido de ganancia de fuente argentina, a partir del artículo 124 tenemos lo que son ganancias de fuente extranjera. Obviamente, ¿cuál va a ser una ganancia de fuente extranjera? El alquiler de un inmueble ubicado en el exterior, un depósito bancario ubicado, que de un banco que está en el exterior. Tienen una leída, esto está en el artículo 124 y demás que surgen ahí. ¿Qué es lo que quiero ver ahora? Incluso la práctica se sigue por artículo de la ley, digamos. Los casos que se van planteando siguiendo el articulado de la norma. Ahora, ¿qué se nos viene? Nosotros hablamos del artículo 5, es el principio general de fuente argentina, que se considera ganancia de fuente argentina de acuerdo a este principio general. Bienes situados o colocados, utilizados económicamente en el país, actividades, hechos realizados en el país, como también otras actividades o ganancias que provienen de bienes materiales o inmateriales o de cualquier índole generado dentro de la República. Este es el principio general. Y esto lo estudiamos con el artículo 10 del decreto reglamentario, donde ahí va a definir ganancias de primera categoría de fuente argentina, ganancias de segunda categoría de fuente argentina, de tercera y de cuarta. En el artículo 6 al 22 aparecen, digamos, excepciones a este principio general de fuente argentina. Y yo se las enumero, pero en la práctica van a ir puntualizando porque están analizados ejemplos de punto por punto de cada uno de los artículos que dice la ley. Pero, es decir, los seguros y reaseguros tienen un tratamiento, el negocio de contenedores de empresas del exterior que se dedican a embarcar desde el país a países extranjeros tienen un tratamiento. En el caso de las películas distribuidoras cinematográficas y agencias de noticias también tiene un tratamiento especial. El caso de las exportaciones, bueno, todos estos van a ser conceptos que son como principios específicos de fuente argentina que aparecen dentro de esos artículos. Nos queda poco más de una hora. Quiero avanzar con el tema de sujeto ahora. Perdón que la clase sea tan larga, pero ¿alguna duda? ¿Quieren plantear algo como para, si tienen algo para decir? Yo tengo miedo que de acá para abajo se me duerman todos. Desde Lara Aguilera.
Yo tenía una consulta, pero bueno, no se la pude hacer al principio de la clase porque no me pude conectar antes. Era con respecto cuando hacíamos el cálculo de ganancias por la vivienda única familiar y de ocupación permanente. Si yo, por ejemplo, tengo dos casas, vivo en una, en la otra la tengo como alquiler, y vendo en la que yo vivo, tengo que pagar ganancias porque no es única, ¿sería? No, vivienda única es el domicilio real, donde vos vivís, es la morada. Claro, así, si yo tengo mi casa. Es tu casa habitación. Ah, no habla de única en cuanto único inmueble que tenga. Casa eso era. habitación. Es la casa habitación, es decir, la casa habitación donde vos vivís, tu domicilio real, donde vivís con tu familia, eso. Eso si llegara a estar grabado en ganancias, porque suponete que vos comprás después del 1 de enero del 2018 y lo vendés con posterioridad a esa fecha, primero vas a encontrar que va a estar alcanzado por el apartado 5 del artículo 2, pero después cuando lees en el 25N, creo que era ese, establece que la enajenación de inmuebles, casa habitación, está exento, porque nosotros decíamos que era importante definir no solo las cosas que están grabadas, sino también las cosas que están no grabadas y las que están exentas. Para estar algo exento, primero tiene que estar grabado, ¿está bien? Eso era un poco más o menos lo que habíamos dicho. Bueno, vamos a ver entonces ahora, tampoco les prometo que sea más divertido esto, pero vamos a ver el tema de sujeto. Esto es así. Bueno, vamos a ver que tengo algo acá. ¿Dónde lo tengo? ¿Ustedes están viendo esto o no? Sí, ¿no? ¿Se ve esto? Estamos viendo la carpeta, profe, no el PowerPoint. Se quedó con la carpeta de donde tiene los archivos. Entonces espera, para que tengo que entonces hacer otra cosa, espera. Tengo que agarrar, abrirlo antes. A ver. Espera. ¿Ahí lo ven? ¿Esto lo ven? Ahora sí. Bien. Sí. Bueno. Con sujeto, a ver qué podemos decir de esto. Acá también hay como también casos especiales y algo importante que es más general. En principio nosotros cuando vimos la clase anterior decíamos, bueno, que lo vimos al principio también, el residente tributa por la ganancia que tiene el país, más la que tiene el exterior, los no residentes por la ganancia que tiene el país. Ahora no me interesa eso, sino lo que vamos a ver es que, y también decíamos, bueno, sujeto a empresa, teoría del balance, persona humana, teoría de la fuente, bueno, hacíamos esas distinciones. Pero ahora lo que tenemos que ver es sobre quién recae el impuesto. Entonces, acá tenemos que hacer la siguiente aclaración. Para el caso de... Vamos a empezar al revés, vamos a empezar por los sujetos empresas. En el caso de los sujetos empresas tenemos que hacer dos distinciones. La primera, esta que está acá, que nosotros tenemos que los sujetos que están en el artículo 73, fíjense cuando leen, dicen, bueno, están sujetos al 25%, ¿y quiénes? Las sociedades anónimas, la SA, la SAU, la sociedad de responsabilidad limitada, las en comandita simple, comandita por acciones, las asociaciones y fundaciones, la sociedad de economía mixta, las empresas del artículo 1 de la ley 22.016, fideicomiso constituido en el país, fondos comunes de inversión constituidos en el país, este es el A, y en el B los establecimientos permanentes
que aparecen definidos en el artículo 22. Todos estos, ¿qué pasa? Estos contribuyentes tienen una tasa proporcional. Es decir, acá yo llegué, en muchos de estos casos parto de una utilidad contable, llego a la utilidad impositiva, de esa utilidad impositiva es mi base imponible y le aplico la alícuota del 25%, dice la ley. Nosotros tenemos que para el ejercicio 2020 es del 30%, porque se postergó una ley. Bueno, hoy no es el 25, hoy es el 30. Pero 25 habla la norma, después yo le voy a explicar por qué. Pero independientemente de 30 o 25, es una tasa proporcional. Es decir, yo llegué a una ganancia y a esa ganancia le apliqué la alícuota proporcional del 25%. En el caso de las personas humanas, sucesiones indivisas, e incluso los sujetos que están en el artículo 53, inciso B, C y D, ¿quiénes son estos? En el 53B están las sociedades simples. ¿Quiénes son las sociedades simples? Las sociedades de hecho, las sociedades colectivas, las sociedades irregulares o accidentales. En el C están los fideicomisos, fideicomisos transparentes, y en el D están las empresas unipersonales. Entonces, en ese caso, el resultado impositivo se lo debe declarar íntegramente el dueño de la empresa unipersonal, los socios de la sociedad simple o la persona humana, profesional, que tenga renta de primera, etc. Es decir, el resultado impositivo se asigna 100% a cada uno de estos. Y en lugar de ir a una tasa proporcional, se aplica una tasa progresiva, que es la que está en el artículo 94 de la ley. ¿Está bien? ¿Qué particularidad tiene esto? Que, acá les podría mostrar eso que les dije, a ver si lo tengo. A ver, porque puede servirles para que lo vean. Pero ahora en un minuto porque puedo mostrar esto, a ver. No, lo sé. Bueno. No dije nada. Entonces, esa diferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de las sociedades anónimas, todos los que están en el artículo 73, son sujetos pasivos de la obligación tributaria y sujetos pasivos del impuesto. Es decir, sujeto pasivo del impuesto es quien determina el impuesto, y sujeto pasivo de la obligación tributaria es quien debe ingresar el impuesto. En el caso de las sociedades anónimas, las SRL, etc., son sujeto pasivo y sujeto del impuesto. En cambio, en las empresas unipersonales o en las sociedades simples, el sujeto del impuesto es la empresa unipersonal, es la sociedad simple. Pero el sujeto de la obligación tributaria no es la empresa, sino que es el dueño de la empresa unipersonal, la persona humana, o en el caso de los socios, también cada uno de los socios en función de la participación que tiene cada uno en el capital y en los resultados. Para decirlo de otra manera, si yo tengo una sociedad simple, que es una sociedad de hecho, el sujeto pasivo de la obligación tributaria o el impuesto, para decirlo de otra manera, recae en cabeza de cada uno de los socios. Son los socios, personas humanas, quienes van a declarar de ese resultado impositivo como renta de tercera la parte que tengan de acuerdo a la participación en esa sociedad. ¿Está bien? Si yo tengo una sociedad de hecho y tomamos todas las ventas, entonces saco el total de ventas del año menos el costo de venta, la formulita famosa, existencia inicial más compra menos existencia final, costo de venta. Tengo una ganancia bruta y le resto todos los gastos que están vinculados con el ejercicio de esa actividad comercial, tengo una ganancia neta. Esa ganancia neta es de tercera categoría. Esa ganancia neta supone que me dio 1 millón. Y uno tiene un 40% y otro 60%. ¿Quién es el que va a declarar el millón? Bueno, el socio A, que tiene el 40, va a declarar 400.000 pesos como ganancia neta de tercera categoría. Y el socio B, que tiene el 60%, va a declarar 600.000 pesos
como renta de tercera categoría de esa participación en esa sociedad. Lo mismo una sociedad colectiva, lo mismo una sociedad regular, es decir, son los socios los que en cabeza de los socios tienen que tributar el impuesto. En el caso de una empresa unipersonal, el 100% se considera incluido o es responsabilidad del dueño de la empresa unipersonal. Esto está, para que ustedes lo tengan presente, en el artículo 54 de la ley, que dice, bueno, las empresas unipersonales y las empresas unipersonales, que están en el artículo 53, inciso D, y las sociedades simples, que están en el 53B, se va a considerar el resultado del balance impositivo íntegramente asignado al dueño o distribuido entre los socios de acuerdo a sus participaciones en la sociedad. Ahí dice, aun cuando no se hubiera acreditado en sus cuentas particulares. También, digamos, va a ser igual el caso de los fideicomisos transparentes. El resultado se atribuye a los fiduciantes al cierre del año fiscal los resultados de los fideicomisos. En el caso de que hubiera quebranto, suponete que en lugar de haberme dado la empresa, la sociedad de hecho me hubiera dado en lugar de 1 millón de pesos de ganancia, me dio 500.000 de pérdida. Bueno, entonces va a declarar un quebranto de tercera categoría, el socio A va a declarar 200.000 pesos, o sea, el 40% de esos 500.000 como quebranto de tercera, y el socio B, que tenía el 60, declarará los 300 restantes como quebranto. Bueno, esto es importante, quiero a ver si lo puedo transmitir bien, es decir, ¿entendieron cuál es la diferencia? Si yo soy una sociedad anónima, un SRL, cualquiera de los sujetos que están en el artículo 73, que ya los hemos nombrado, inciso A o inciso B, la empresa, la sociedad va a ser sujeto pasivo del impuesto y sujeto pasivo de la obligación tributaria. Es decir, el impuesto lo determina la sociedad y recae en cabeza de la sociedad. Como sujeto posible de adquirir derechos y obligaciones, es responsable de la sociedad. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Se aplica una tasa proporcional. Para el ejercicio 2020, esa tasa es del 30%. A partir de los ejercicios iniciados, a partir del 1 de enero de 2021, pasa a ser el 25%. Por ahora, si es que no cambian las cosas. Pero entonces, sociedad anónima paga una alícuota proporcional de 30%. Las personas humanas, que acá ponemos, digamos, es decir, viéndolo de tercera categoría, ¿no? ¿Cuáles serían? La empresa unipersonal y los socios de sociedades de hecho, de sociedades simples. Bueno, el impuesto lo va a determinar la empresa unipersonal, lo va a determinar la sociedad simple, pero la obligación tributaria, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, es el dueño de la empresa unipersonal, donde el resultado impositivo se lo asigna íntegramente. Él tiene que declarar 1 millón de pesos, que es la ganancia que tuvo de tercera, y si fuera una sociedad, de hecho una sociedad simple, una que está en el artículo 53, inciso B, ese 1 millón de pesos se va a distribuir entre los socios. Si uno tiene el 40 y otro el 60, 400.000 declara uno y 600.000 declara otro. Si hubiera un quebranto, 500.000 pesos de quebranto, uno declara el 40%, suponiendo que fuera el 40% de su participación, va a declarar 200 de quebranto uno y 300 de quebranto el otro. Eso ocurre con las empresas unipersonales, las sociedades de hecho. Tanto los que tienen renta de segunda categoría, primera y cuarta, también van a tributar conforme a la escala del artículo 94, es decir, van a tributar a una alícuota proporcional que arranca de 5 y termina en 35.
A menor ganancia, la alícuota es 5%, a mayor ganancia, la más alta es la del 35%. ¿Entendieron esta parte? ¿Se entiende? Sí, Bueno. tengo una pregunta. Sí. Cuando está en el artículo 73, sí. Cuando hablamos de sociedad anónima unipersonal y sociedad, vos decís después empresas unipersonales, la diferencia no la veo. La empresa están tipificadas en la ley de sociedades. La SAUS están perfectamente tipificadas en la ley de sociedades que es una sociedad anónima pero unipersonal. Y en el caso de la empresa unipersonal es una persona humana que no está constituida en una sociedad regularmente constituida, sino que es una persona humana que ejerce una actividad comercial. Es decir, yo me pongo un kiosco y soy una persona humana y tributo como persona humana. Y bueno, voy a tener que declarar rentas de tercera, pero con la escala del artículo 94. ¿Por qué? Porque soy una empresa unipersonal. Si soy una SAU, llevo contabilidad, llevo registro, tengo otra serie de obligaciones, tengo que cumplir con determinadas condiciones que aparecen y que están regladas en la ley de sociedades, entonces esa tributa como si fuera una sociedad anónima. Entonces, al estar ahí en el artículo 73 y ser SAU, va a tributar una alícuota proporcional. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que yo en el caso de la empresa unipersonal, después vamos a ver que en la liquidación, nosotros tenemos que, cuando decimos a la alícuota del artículo 94, yo a la ganancia que obtengo, después le pregunto al contribuyente, bueno, pero además de todo de esta ganancia que tuviste, que surgió del precio de venta, de las ventas que tuvo el cliente, de las ventas de la empresa unipersonal, menos el costo de venta, menos los gastos, me dio una ganancia, 1 millón de pesos. Y después le pregunto, mirá, tenés la casa habitación, te hiciste la casa habitación, pagaste intereses, si pagaste intereses hasta 20.000 podés deducir, o no tenés casa habitación, entonces, bueno, el alquiler lo podés deducir hasta un límite que es un límite que está determinado por la ley. Tenés servicio doméstico, bueno, podés deducir hasta el monto de la ganancia no imponible. Tenés seguro de vida, bueno, podés cubrir hasta determinado monto. Una serie de deducciones generales que no tienen que ver con la actividad del contribuyente, pero que igualmente la puede deducir. Y también si tiene obra social, si hizo donaciones, si tuvo gastos médicos, en el caso de los gastos médicos se puede tomar el 40% del total de gastos y de eso no puede superar el 5% de la ganancia neta que aparece ahí. Una vez que tuviste todo eso, después agarrás y le preguntás, bueno, ¿tenés hijos menores de 18? Bueno, te puedes tomar esta deducción personal, estás casado, tomás esta deducción personal y después llegás así de esa manera a la ganancia neta sujeta a impuesto y le aplicás la alícuota del artículo 94. En el caso de una sociedad, en la sociedad, la SAU, ganó 1 millón de pesos, se le aplica el 30% y no se le pregunta al dueño si tiene hijos, si tiene deducciones generales, nada. Se le aplica el impuesto directamente sobre la base imponible. Esa sería una diferencia, por ejemplo. ¿Está bien? ¿O se complica cada vez más? No importa, eso no te preocupes. Claro, claro. ¿Está bien? Profe, otra pregunta. Al final del artículo 7.3, que establece las tasas, ¿no? Por lo que entendí. Sí. Dice, los sujetos mencionados en el apartado del 1 al 7 quedan comprendidos desde el acta fundacional o de la celebración y el otro caso, el apartado 8, es decir, sociedades simples, empresas, como dijimos, unipersonal, desde el día del ejercicio fiscal siguiente al ejercicio. Eso no entiendo. Porque es así. Vos tenés que, nosotros dijimos, las sociedades regularmente constituidas, las que aparecen en el punto 1 a 7, esas no hay discusión, están ahí, tributan el 30% desde el momento del acta fundacional o el contrato.
Eso quiere decir, vos tenés un contrato que arranca, la sociedad inició el 1 de octubre del 2020, bueno, de ahí para adelante inicia y está obligado a tributar por cada año fiscal, que el año fiscal en el caso de las sociedades es el ejercicio comercial, es decir, si una empresa arranca el 1 de julio del 2020 y termina el 30 de junio del 2021, ese año comercial es el año fiscal para la FIP. Es decir, él va a tener que, de las ganancias que obtuvo en ese ejercicio comercial, va a tener que declararlas para pagar impuestos. Lo que dice la norma ahí con respecto al punto octavo es que siendo vos una sociedad simple, una sociedad de hecho, vos no estás obligado a llevar libros, pero si sos una sociedad de hecho que lleva libros y lleva registro y querés optar por tributar como una sociedad anónima, podés hacerlo. Eso rige a partir de cuándo, a partir del ejercicio siguiente en cual hagas la opción. ¿Entendés? ¿Y por qué una sociedad de hecho quisiera tributar como una sociedad anónima? Porque yo te dije que la alícuota del artículo 94 va del 5 al 35%. Y en el caso de los ejercicios que inician a partir del 1 de enero del 2021, la alícuota para las sociedades anónimas es del 25%. Entonces, ahí podría ser una razón. No sé, habría que ver. Pero bueno, está previsto así, que vos siendo una sociedad de hecho, si llevas contabilidad, registros, podés ser un sujeto del punto octavo del artículo, del inciso A del artículo 73, es decir, podés tributar como si fuera a una alícuota proporcional y no a la alícuota progresiva. ¿Está bien? Ahí quedó claro. Bueno, entonces, bueno, esta es la distinción importante respecto a los sujetos que nosotros tenemos que hacer. A ver. Esto lo voy a pasar porque está esto lo del establecimiento permanente, lo que aparece en el artículo, el artículo 73, inciso B. Bueno, yo lo dejo para leer, pero bueno, ¿qué se considera un establecimiento permanente? Bueno, es un lugar fijo de negocios que pertenece a un sujeto del exterior donde se realiza una actividad comercial, industrial, ganadera, lo que sea. Y asimila distintos términos, puede ser un local, una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, una mina, un pozo, etc. Y después dice, bueno, puede comprender obras en construcción, cuando dichas obras o proyectos se desarrollen en la Argentina durante un periodo superior a 6 meses. Bueno, hay distintos ejemplos, se los doy para que ustedes lo tengan y lo estudien, pero vamos a explicar otras cosas. Acá, el tema de la sociedad conyugal. Bueno, acá con respecto a la sociedad conyugal, esto no sé si tengo... Bueno, acá tengo todos los artículos mal, digamos. Esperen que se lo voy a decir bien. Esto está, lo copié así, lo puse, pero vamos a verlo acá. No demos bolilla de esto, por ahí algún ejemplo o algo así, pero a esto no. O vamos a verlo, a ver, espera, si no vamos a verlo directamente de la... A ver. Ahora menos un minutito que me ubico acá. Bueno, ahí no tengo los artículos viejos, porque eso la verdad que no lo era algo que tenía escrito y no lo logré cambiar. Nosotros teníamos, primero vamos a hablar del tema de qué pasa con, espere que lo...
Un minuto. Bueno, esto cambió, esto no es más el artículo 39, es el artículo 35 de la ley. Y habla de la sociedad conyugal, dice, bueno, corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial, el que se someta a la sociedad conyugal, las ganancias que provienen de las actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio, la de los bienes propios y otros bienes por parte o proporción en que hubiera contribuido a su adquisición o el 50% cuando no hubiera imposibilidad de determinar. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cada uno, es decir, acá, en pos de esto que nosotros decíamos que era la autonomía del derecho tributario, las normas tributarias pueden definir conceptos que no están dentro de los códigos de fondo. Y una cosa es esta, el tratamiento que hace la ley en la sociedad conyugal. Acá, por ejemplo, si yo tengo ganancias o bienes que vienen después del matrimonio, esos bienes son gananciales, ¿no? Es decir, 50% mío y 50% de mi mujer como socia de la sociedad conyugal. Para la ley de impuestos a las ganancias, no. Para la ley de impuestos a las ganancias, cada uno declara los bienes que genera. Por eso dice que ya sea cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta a la sociedad conyugal, las ganancias van a ser declaradas por cada cónyuge de acuerdo. Aquellas que provienen de la profesión, oficio, empleo, comercio, industria, la declara quien la genera. Aquella que tiene ganancias por bienes propios, es decir, bienes que recibió antes del matrimonio o en el caso de bienes heredados, bueno, el fruto que se generan de esos bienes son bienes propios y por lo tanto lo declara quien es el titular de esos bienes. Y en el caso de otros bienes, cuando ambos hubieran contribuido a adquirirlos y eso generan ganancias. Es decir, suponete que los dos trabajan y uno dice, bueno, yo aporté de este inmueble que nos genera una renta de 100.000 pesos por mes, el 30% y el otro el 70%. Y eso está perfectamente determinado. Entonces, bueno, en ese caso cada uno va a declarar el 30% del alquiler y el 70% del otro. En el caso que no se pueda determinar, porque los dos trabajan, pero no se pudo determinar, bueno, puede hacer que declaran el 50% cada uno. Pero bueno, como concepto, lo que vale es esto que yo les estoy mencionando. ¿Cuál es el régimen patrimonial al que se puede someter la sociedad conyugal? Bueno, fíjense que nosotros acá decíamos, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta la sociedad conyugal. Bueno, ¿cuál es el régimen patrimonial al que puede someterse la sociedad conyugal? Bueno, podemos tener un régimen de comunidad de bienes, donde tenemos bienes gananciales y bienes propios, y un régimen de separación de bienes, donde solamente hay bienes propios. En el régimen de la sociedad conyugal, con un régimen de comunidad de bienes, si hubiera la separación judicial, los cónyuges van a recibir la totalidad de los bienes personales, los bienes propios, más el 50% de los bienes gananciales. Si yo me muero, se muere el marido, o me muero yo, mi señora que hereda como un hijo más los bienes personales, los bienes propios, y en caso de existir bienes gananciales, se va a llevar el 50% como socio de la sociedad conyugal y hereda el 50% restante como un hijo más.
Eso es así. Es decir, en el caso de los bienes propios ocurre eso, y en el caso de la muerte del marido se da de esa manera. En el caso del régimen de separación de bienes, los bienes personales de mi señora se los lleva mi señora y los bienes personales míos me los llevo yo. Así sería como funcionaría esto. Hay también algunos casos que no aparecen en la ley, pero que son importantes tener presente, que es uno el de subrogación real. Esto, ¿cómo sería el ejemplo? Si yo cebo al matrimonio un bien propio y a los 2 años del casamiento lo vendo en 1.000.000 de pesos y compro un nuevo bien, y dejo expresamente establecido de que la compra del nuevo bien se hizo con el producido del bien que era mío, del bien propio que era mío, y que lo había obtenido antes del matrimonio, lo que hice fue subrogar un bien en otro. Entonces eso no tiene el carácter de ganancial. Es decir, suponete que yo tenía una casa, que era un bien propio, que la adquiría antes del matrimonio, y decido venderla y comprar un nuevo bien, ¿no? Si yo dejo expresamente indicado que ese nuevo bien lo compré con el producido del bien propio que era mío, digamos, o que tenía antes del matrimonio, lo que hice fue subrogar el inmueble que tenía antes del matrimonio con el nuevo que compré. Entonces, en ese caso, no sería un bien ganancial. Y el otro caso que también es importante tener presente, que no está en la ley, pero que también es importante tener presente, es cuando existe un título o causa anterior. Es decir, yo tengo un accidente antes de casarme y a los 3 años, ya después de casado, cobro la indemnización y recibo un bien, ¿no? Es decir, si bien el cobro fue durante el matrimonio, o sea que yo cobré esos 3 millones de pesos de indemnización después del matrimonio, no es ganancial. ¿Por qué? Porque existe un título o causa anterior al matrimonio de ese bien propio. Pero, bueno, con respecto a esto, entonces lo importante es saber que en el caso de los bienes propios es importante saber de que cada uno declara lo que gana. Es decir, yo soy abogado, tengo los honorarios que cobré como abogado, bueno, esos honorarios los voy a declarar yo, no así sean después del matrimonio. Es decir, para el Código Civil serían gananciales, mitad para cada uno. No, pero para la ley de impuestos a las ganancias lo declara quien lo genera. Si tengo bienes que han sido generados producto de un bien propio, bueno, lo mismo, lo declara el titular de bien propio. Así que, bueno, eso es así. Vamos a ver otro caso especial que tiene que ver con sujetos, que es el de la sociedad conyugal. En el caso de la sociedad conyugal, la sociedad conyugal ya lo dije, el de la renta de menores de edad. Bueno, esto cambió, digamos. Los artículos no lo miren porque están mal, los artículos están todo mal. Pero en el caso de la renta de los menores de edad, como los menores a partir de la reforma del Código Civil y Comercial son los que tienen el usufructo, bueno, los menores son los que tienen que declarar las rentas. Las rentas. Ahora, dada la condición de incapaz, porque es algo que tengan la emancipación, pero los tiene que inscribir el padre como responsable sustituto con el cuide menor y declararlo como la ganancia del menor, como si fuera cualquier contribuyente. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Antes, como los menores no tenían el usufructo, entonces los padres tenían que adherir a sus ganancias la ganancia del menor. Bueno, al derogarse, digamos, el artículo 31, digamos, este era el artículo antes que hablaba de la renta de los menores de edad,
y a los menores al tener el usufructo, los menores van a declarar la renta. Y acá aparece lo que decíamos en el artículo 36, que era lo de las sucesiones indivisas. En este caso, la sucesión indivisa dijimos que era una figura que aparecía en la ley de impuesto a las ganancias, que iba desde la muerte o fallecimiento del contribuyente, desde el día siguiente de la muerte o fallecimiento del contribuyente, hasta la declaratoria de herederos, ¿no? Aparecía esa figura. Bueno, ustedes eso lo van a ver en el artículo 36 de la ley. 37. Acá lo que hace es marcar las distintas etapas, eso lo van a ver en el práctico, las distintas etapas, digamos que, a ver. Las distintas etapas, digamos, en que uno tiene que analizar. Vamos a hacer un ejemplo que sería el siguiente, a ver si ustedes me pueden seguir. Suponete que el ejercicio fiscal es el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Entonces, nosotros tenemos que fallece el contribuyente el 31 de marzo. La declaratoria de herederos se produce el 30 de junio. La aprobación de la cuenta particionaria cada 3 meses, el 30 de septiembre, y después tenemos el cierre del ejercicio. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos que desde el inicio del ejercicio hasta el fallecimiento del causante, desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre, al 31 de marzo del 2020, el contribuyente, que es el causante, está obligado a presentar la declaración jurada por esos 3 meses. Entonces, en el mes de enero, febrero y marzo, el contribuyente presenta la declaración jurada. Desde el día siguiente, o sea, desde el 1 de abril del 2020 al 30 de junio del 2020, fecha en la cual se dicta la declaratoria de herederos o se declara válido el testamento, ahí lo que va a pasar es que va a ser la sucesión indivisa quien tenga que declarar las rentas. Se va a inscribir la sucesión indivisa con el número de la persona que falleció. Suponete que hubiera sido Juan González, quit 20 16 532 843 5. Bien. Cuando fallece, tenemos que inscribir la sucesión indivisa. La sucesión indivisa va a ser Juan González, sucesión indivisa, quit 20, el mismo número de quit. Pero va a ser esa sucesión la que va a tener que incorporar las rentas que se obtengan en la declaración jurada. A partir de la declaratoria de herederos y hasta que se aprueba la cuenta particionaria, que la cuenta particionaria es cuando se reparten los bienes, es decir, a este heredero le dejó este bien, a este heredero otro bien, a este heredero otro bien, ahí existe un condominio. Entonces, en ese caso, las rentas que se producen desde la declaratoria de herederos hasta la aprobación de la cuenta particionaria, hay un condominio. Entonces, en ese condominio, si hay rentas por 100.000 pesos por mes, bueno, y uno tiene el 50%, declarar el 50% de esa renta, y si el otro tiene el 25% y el otro el 25%, el 25% de esa renta. Y después, cuando se aprueba la cuenta particionaria hasta la fecha de cierre de ejercicio, ahí cada uno va a declarar las rentas de acuerdo a lo que genera cada bien.
Si suponete que se repartieron 3 inmuebles, este inmueble generaba 50.000 pesos, declara 50.000, si este declaraba 20, 20, y si este declara 30, 30. Cada uno va a declarar la ganancia de acuerdo a los bienes que le fueron asignados a partir de la aprobación de la cuenta particionaria. Tanto lo de la definición de la sucesión en divisa como de las distintas etapas que van desde la declaración de herederos hasta la cuenta particionaria y la cuenta particionaria al cierre de ejercicio, aparecen en los artículos 36 y 37 de la ley. Profe. Sí. El tiempo que vos dijiste entre el 1 de junio, no me acuerdo si era septiembre, octubre en el ejemplo, pero hasta que se aprueba la, ¿cómo dijiste? Partición, la cuenta particionaria. Sí. ¿Qué pasa? O sea, la plata está en un condominio. Claro, supongamos, vamos a ver, fíjense que acá tengo un ejemplo. Está viejo porque a ver si por ahí con este ejemplo se ve mejor. Vamos a ver el ejemplo, a ver si lo que les conté lo pueden ver mejor. No le den bolilla a los artículos, esto lo tengo que cambiar porque eso está con la ley vieja, pero vamos a ver el ejemplo. Se trata de un bien ganancial. Entonces, suponete que acá hay 20.000 pesos mensuales de alquiler, está casado con 2 hijos y tiene 3 inmuebles, uno en Almagro, otro en Belgrano y otro en Cabildo. Entonces, acá fallece el 31 de marzo, la declaratoria de herederos el 30 de junio, la cuenta particionaria el 30 de septiembre, cierre de ejercicio el 31 de diciembre, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre el ejercicio fiscal. Entonces, ¿cómo y quién tiene que declarar las rentas que se producen en este periodo por esos 3 inmuebles que tenía el contribuyente al inicio del ejercicio? Entonces, enero, febrero y marzo, hasta el 31 de marzo, que es la fecha de fallecimiento del causante, va a declarar 60.000 pesos, o sea, los 20.000 pesos devengados en enero, los 20.000 en febrero y los 20.000 de marzo. En abril, en abril, mayo y junio, hasta el 30 de junio, tenemos que se produce la declaratoria de herederos o declara válido el testamento. Entonces acá, del 1 de abril del 2018 hasta el 30 de junio del 2018, estos 60.000 pesos que generaron los alquileres de estos 3 inmuebles, ¿cómo se tienen que declarar? Bueno, y acá vamos a tener que hacer lo siguiente, porque acá la mujer, como es socia de la sociedad conyugal, ella ya tiene el 50%. O sea, que la mujer va a declarar 30.000, que es el 50% de 60.000. 60.000 es decir, son 20.000 de abril, 20.000 de mayo y 20.000 de junio, que son los alquileres. La mitad la declara la mujer porque es socia de la sociedad conyugal. Esto es así. En cambio, los 30.000 restantes lo va a declarar la sucesión en divisa. ¿Y por qué? Porque todavía no sabemos quiénes son los herederos. No sabemos quiénes son los herederos. Entonces, a partir del 30 de junio, cuando ya se declaró válido el testamento o está la declaratoria de herederos aprobada, ahí ya tenemos que, a partir de esa fecha y hasta que se aprueba la cuenta particionaria, que se da el 30 de septiembre de 2018, hay un condominio respecto de las rentas que se generan por esos inmuebles que tenía el contribuyente que falleció. Entonces, del 1 de julio del 2018 hasta el 30 de septiembre del 2018, que es la fecha en que se aprueba la cuenta particionaria es la que aprueba la distribución de los bienes a cada heredero, es decir, son 3 inmuebles, bueno, a A le tocó el inmueble de Almagro, a B el de Belgrano, a C el de Cabildo, ponele que fue una cosa así. Hasta ese momento, entonces, los alquileres de julio, agosto y septiembre entran dentro de un condominio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada uno va a tener que declarar
de acuerdo a su participación en ese acervo societario. Entonces, la mujer declarará el 50% de 60.000, o sea, declarará 30.000. Y los hijos declararán el 25% de esos 60.000, o sea, declararán 15.000 pesos cada uno. ¿Está bien? Y después, suponete que ya el 30 de septiembre se aprobó la cuenta particionaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la mujer se le va a asignar el inmueble de Almagro. Entonces, Almagro generaba una renta de 10.000 pesos por mes. Entonces, octubre, noviembre y diciembre, la mujer va a declarar 30.000, que corresponden a la renta de Almagro. Uno de los hijos se le asigna el inmueble de Belgrano, genera un alquiler de 6.000 por 3 meses me da 18.000, 18.000 va a declarar uno de los hijos, y el otro hijo que le asignaron el inmueble de Cabildo, la renta que se generó por ese inmueble, que es de 4.000, 4.000 por 3 meses, me da 12.000. Estos son los momentos que ustedes tienen que tener presentes a la hora de analizar lo que pasa con una sucesión, ¿no es cierto? Esto está hecho a título así de ejemplo, como para ver. Lo que sostiene todo esto son los artículos que están en el artículo 36, 37, esto no le den bolilla. ¿Se puede entender un poco mejor ahí? Pero yo, o sea, entre 1/7 y 30/9, ¿sí? Ahí la plata me dijiste que queda en el condominio, pero yo lo que quiero saber es quién corresponde pagar el impuesto a las ganancias. Eso no. Bueno, ahí como está en condominio, acá, mira, acá desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de fallecimiento, presenta la declaración jurada del contribuyente, de enero a marzo. Del 1 de abril al 30 de junio, que es la fecha en que se produce la declaratoria de herederos, vamos a tener que el cónyuge va a declarar el 50% de la renta de esos inmuebles porque es socia de la sociedad conyugal. Y el 50% restante lo va a declarar la sucesión en divisa. Acá aparece la sucesión en divisa, desde el día siguiente a la muerte del causante hasta la fecha de la declaratoria de herederos. Desde la fecha de la declaratoria de herederos, el día siguiente a la fecha de la declaratoria de herederos, hasta que se aprueba la cuenta particionaria, acá las rentas que se generan están en un condominio, donde cada uno va a declarar de acuerdo a su participación en el haber societario. O sea, la mujer va a declarar el 60% de las rentas que se generan acá, y los dos hijos un 25 y un 25. O sea, como eran 60.000 pesos por trimestre, acá va a declarar 30.000 la mujer y 15.000 cada uno de los hijos. El 50% de 60 y el 25 de 60. Y acá, desde la cuenta particionaria, ¿qué quiere decir? Que se le asignó de los inmuebles, se le asignó el de Almagro a la mujer, el de Belgrano a uno de los hijos, el de Cabildo al otro de los hijos. Entonces, acá, desde esta fecha hasta el cierre del ejercicio, van a declarar en sus declaraciones juradas personales, la mujer 10.000 por 3 meses, 30.000 pesos. Uno de los hijos va a declarar 6.000 por 3 meses, 18.000 pesos, que es la renta que generó el inmueble que le asignaron de acuerdo a la distribución de la cuenta particionaria, y en el caso de el otro inmueble declarará 4.000 por 3 meses, 12.000 pesos, en su declaración jurada. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, esto lo vamos a terminar. Yo le voy a decir a Marcelo, digamos, tratar de ver qué prácticos tenemos, porque en el trabajo práctico los trabajos prácticos que vienen, vamos a ver tema de residencia, vamos a ver fuente argentina y extranjera, vamos a ver sujetos y sucesiones, todo lo que vimos hoy, la sociedad conyugal, los menores y la sucesión en divisa. Tratar de llegar a ver todo eso. Yo lo que les pediría es que lo que más dimos, que casi dimos 1 hora del tema de residencia, que a ver si pueden llegar a entender el trabajo práctico, digamos.
tratar de ver si lo pueden hacer con las soluciones que tienen ahí, porque tienen la solución. Un poco la solución está planteada conforme a lo que nosotros hemos visto en esta primera hora de la clase. Y después, nada, si pueden pegarle una leída para que no sea tan pesado, sería conveniente, es decir, ver el artículo 5, que es de Fuente Argentina, relacionándolo con el artículo 10. Hay un caso que tiene que ver con eso, que le va a terminar de ejemplificar cada uno de los conceptos de rentas de primera, segunda, tercera y cuarta de renta de Fuente Argentina. Para eso estudien bien el artículo 5 y el 9, y si ya van viendo el práctico, va a ser más rápido. El artículo de fuente extranjera es un poco más complicado, pero bueno, fíjense los artículos, están indicados los artículos que tienen que ver ahí. Con respecto a lo de sujetos, bueno, lo que yo le dije en la primera parte, que los sujetos del artículo 73 van a tasa proporcional del 25% en el 2020, en el 30% del 2020, a partir de los ejercicios del 1 de enero de 2021 el 25%, pero es una tasa proporcional. En cambio, si se trata de personas humanas, ya sean empresas unipersonales, o también los socios de las sociedades de hecho colectivas, las que están en el artículo 53b, esos tributan en cabeza de los socios, tributan en cabeza de la empresa unipersonal, tributan en cabeza de la persona humana, y ahí van a la alícuota del artículo 95. Y después esto, ver, el caso es un artículo solamente de sociedad conyugal, y son los artículos vinculados con la sucesión en divisa. En la práctica está visto todo lo que sería necesario como para poder entender todo esto que estuvimos hablando hoy. Bueno, yo le dije que hoy tenía un compromiso, así que igual dimos un montón. Les pido disculpas porque en otra oportunidad vamos a parar para que no sea tan monótono. Pero bueno, volvemos a hacer lo mismo. Si ustedes tienen dudas respecto de los temas, lo volvemos a charlar la próxima clase. Pásenme todos el presente por acá y bueno, y los libero. Así que bueno, nos vemos el próximo martes, no, porque no hay clases, estamos en el tema de la semana de examen, creo. Y creo que no se pueden dar clases. Profe, yo le paso el presente igual. Yo estoy con el cambio de plan y todavía alumnos no me designó una comisión. Estoy a la espera, así que no sé si se lo paso igual o... Sí, pásamelo igual. De última yo después se lo mando a donde te toque. Ok. Profe, yo estoy en la misma situación, así que lo escribo igual. Bueno, escribime y pongan ahí cuál es la situación también para tenerla presente. Bueno, el resto se puede retirar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego.